Segunda de Samuel, capítulo número 9, hermanos. Solamente voy a leer, hermanos, hasta el versículo número 3. Segunda de Samuel, capítulo 9, del 1 al 3. Sígame con su vista, dice así. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias nuevamente porque nos permites estar aquí, Señor. En esta noche, Padre, te queremos pedir, Señor, que tu Espíritu Santo pueda darnos discernimiento de tu palabra, que podamos comprender, Señor, las verdades tan preciosas que hay en ella, Señor, y no solamente entenderlas, Señor, sino poder aferrarnos a ellas como promesas y poder vivir, Señor, nuestra vida terrenal a través de esas mismas promesas que tú nos dejaste, Señor. Ayúdanos, Padre, a someternos a tu autoridad, Señor. Ayúdanos, Padre, a corregir lo que está mal en nuestras vidas, Señor, y que, Señor, también nuestros corazones sean consolados a través de tu palabra. Glorifícate en cada palabra que yo diga, Señor, en cada acción, Padre, y que tu santo nombre, Señor, sea el único exaltado en este lugar. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Esta es una de las historias, hermanos, creo yo, más conocidas del Antiguo Testamento, ¿verdad? No sé ustedes, hermanos, pero yo he escuchado cientos de mensajes de esto. Y los cientos de mensajes, hermanos, recaen en un tema: el Evangelio. Esta historia, hermanos, es básicamente, ¿verdad?, una revelación de lo que Dios haría en el Nuevo Testamento con su Hijo Jesús. Pero aunque lo leamos cientos y aunque escuchemos cientos de mensajes sobre esto, hermano, el Evangelio al cristiano nunca debe de dejar de asombrarlo, nunca debe de dejar que su corazón se goce recordando lo que Dios hizo por él. Y esta historia, hermano, como le mencioné, es bien especial. Mefiboset, hermano, era hijo de Saúl. Acompáñeme a el capítulo 4 de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo número 4. Dice así: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad. ¿Quién, hermanos? El hijo de Saúl. Cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iban huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Qué terrible, ¿verdad, hermanos? Que creo que una de las cosas, ¿verdad?, que todos nosotros, ¿verdad?, que no quisiera que sucedieran, es llegar a un punto, hermanos, donde la movilidad se pierde. Sabemos que por la edad, pues va a llegar, ¿no? Si Dios nos permite llegar a una edad avanzada. Pero 5 años. 5 años, cuando pierde a su padre, estaban huyendo. Su padre se suicida. Jonatán, ¿verdad?, su hijo, también es muerto. Y en ese transcurso, hermanos, ¿verdad?, pudiéramos decir, ¿qué más le haría falta a este niño? Pues bueno, en la huida, hermanos, se le cae y sus piernas dejan de funcionar. Era un hombre lisiado. Ahora pensemos en alguien lisiado, hermanos. Hasta hace no muchos años, una persona que no podía usar sus pies no era contratada, ¿cierto? Eso no tiene mucho que empezó a meterse, ¿verdad? Que pues empiezan a hablar de la inclusión y que bueno, las personas con discapacidades pueden tener ciertos trabajos, pueden hacer ciertas labores y eso es bueno. Pero ahora, hermano, si eso no tiene muchos años que comenzó, imagínese en ese momento de la historia. Un hombre lisiado. ¿Qué valor tenía para la sociedad? Ninguno. Ninguno, hermanos. Porque ¿qué trabajos podía hacer? No podía ir a la guerra, no podía labrar la tierra, no podía elaborar armas para la guerra. Quizás, ¿verdad?, como no podía haber tenido un trabajo, no podía ser comerciante o tener un negocio, porque ¿de dónde sacaba el capital para invertir? Hermano, era un hombre que su vida había sido difícil y había sido complicada por esas limitaciones. Pero ahora
la historia no lo dice, hermano, si Mefiboset estaba amargado o no, pero piénsenlo. Siendo hijo de un rey, escuchando toda la historia, mi padre era el rey. Era un hombre que superaba a todos en altura, un hombre de guerra, un hombre poderoso. Y yo estoy lisiado. Hermano, yo creo que la vida de este hombre cargaba amargura, cargaba rencor, cargaba tristeza, cargaba pesar en su corazón por saber las tragedias. Pues bueno, dice, si nace con problemas, si nace lisiado desde el nacimiento, ¿verdad? Pues es otra cosa. Pero saber que tuviste 5 años en los cuales si tu papá no se hubiera equivocado, si tu papá no lo hubiera regado, si tu papá no se hubiese vuelto loco, ¿verdad? Por perseguir a David, tú pudieras estar en un palacio cómodamente y sin ninguna preocupación, pudiendo tener tus piernas, pudiendo tener gente a tu disposición, teniendo personas que te atienden. Hermano, los pensamientos, vamos a ponernos en ese lugar de Mefiboset. Algo terrible y algo difícil su vida, algo que pesaba y algo que cargaba. Pero el pasaje, hermano, comienza con algo precioso. Dice David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? La amistad, hermano, que ellos tenían era una amistad sin igual. Era una amistad donde ellos podían expresar, ¿verdad? Y ya como lo explicamos, ¿verdad? No homosexualmente, porque muchos se toman de estos versículos donde ellos dicen: tu amor me era más dulce que el amor de las mujeres. Esa calidad, hermano, de confianza que ellos se tenían, de amistad, de donde quiera que iban el uno con el otro. Y aquella promesa, ¿verdad? Que David le hace a Jonatán. Jonatán le dice: ¿sabes qué? No acabes con la casa de mi padre, ten misericordia de ellos. Y el rey pregunta: ¿haya quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y el tema, hermano, de esta noche es un rey misericordioso. Hace tiempo hablábamos sobre el hijo pródigo, ¿verdad? Y cuando di ese sermón, el tema era un padre misericordioso. Pero pensémoslo también. Pues bueno, si un día uno de sus hijos le hace algo a usted, por más grave que sea, hermano, usted lo perdonaría. ¿Sí? Pero un rey, ya la postura cambia. De la perspectiva de un padre, lo entendemos. Pero un rey, dar misericordia, cuando si él dice muere, muere. Si él dice ataquen, ataca. Y lo vimos con Saúl. Saúl estaba equivocado, ¿sí o no? Y los hombres lo seguían, ¿sí o no? Pero no tenía la razón. Pero aunque no la tuviera, era el rey. Y aunque él no la tuviera, él podía mandar y él podía ordenar, y la gente no podía rebelarse porque era el ungido de Jehová, dice la Biblia. Entonces, la perspectiva ahora aquí cambia. Es un rey que manda, es un rey, como lo habíamos visto, David estaba extendiendo sus territorios desde el norte hasta el sur, desde el oeste hasta el este, todo a su alrededor lo había dominado. Y él, hermano, lo que podía hacer era recordar a Saúl diciendo: aquel viejito que me perseguía, ¿verdad? Aquel señor que lejos de amarme, aunque yo le perdoné la vida en 2 ocasiones, seguía duro contra mí. Voy a acabar con su descendencia. Pero había una promesa, hermano, que David había hecho a Jonatán. Una promesa de dar misericordia. Versículo número 2. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Esa frase me asombra: a quien yo haga misericordia de Dios. El sábado, ¿verdad? Entre los temas que salían era
que cómo era David, ¿verdad? Que era un hombre conforme al corazón de Dios. Hermano, el corazón de Dios es un corazón misericordioso. Dice la Biblia, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El Señor sí despreciaba a los religiosos, despreciaba a aquellos que no tenían un arrepentimiento genuino, aquellos que lejos de aceptar su equivocación deciden seguir empedernidos en ese error y no se arrepienten. Pero Dios, aquel que ve con un arrepentimiento sincero y genuino, Él nunca les dice que no. Y no importa, hermano, cuántas veces sean y cuántas ocasiones fallen, Él siempre los acepta si traen y cumplen esas características. En la semana hablaba con un amigo de la Garita, ¿verdad? Y hablábamos sobre el pastor Ramos, de cómo a veces pudiéramos decir que se lo han bailado tantas veces. Si usted lo conoce, hermano, es un hombre que todos los que estamos a su alrededor muchas veces nos ha dado misericordia. Porque muchas veces tiene que cortar cabezas y mucha gente, ¿verdad? Le llora, a veces falsamente, a veces sinceramente, y los perdona, hermanos, en su mayoría de veces. A veces, ¿verdad? Me decía mi amigo, a veces hay quien ya dicen ellos, ¿saben qué? A este ya lo vamos a correr. Y viene esta persona y le dice, ¿sabes qué, hermano? Pues, ¿sabe qué, pastor? Fui a visitar a tal familia. Y el pastor se conmueve y los deja seguir. El corazón del pastor Ramos es así, hermanos, misericordioso. Y no solamente creo yo que el corazón del pastor Ramos debería de ser así, sino el corazón de cada cristiano. A veces, hermanos, somos cristianos que no hay misericordia en nosotros. Juzgamos, hablamos, decimos, pensamos mal, cuestionamos a veces sin saber, porque pensamos, ¿verdad? Ese hermano está mintiendo, su arrepentimiento no es real. Y honestamente, hermano, yo no soy nadie para juzgar si es un arrepentimiento real o no. Claro que se nota, ¿verdad? Claro que sale a la luz, claro que se ve, claro que posteriormente se va a salir a la luz si fue un arrepentimiento genuino, honesto, sincero, o si fue una mentira, si fue falso. Pero si alguien viene y aunque su intención quizás, hermano, sea falsa, sea maliciosa, pues mi responsabilidad, hermanos, es perdonar, es dar misericordia, es mostrar amor, es dar esa misma misericordia que yo he recibido de parte de Dios y otorgárselo a la persona. Pero lo curioso también, hermano, nace en que es el Rey el quien busca dar esta misericordia. Y esto, hermano, nunca es al revés. Hoy en día hay un concepto erróneo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado a algún hermano o alguna hermana, verdad, algún cristiano decir, yo busqué a Dios? ¿Sí lo han escuchado alguna vez? ¿O alguna vez nosotros lo hemos dicho, yo busqué a Dios? Hermano, Dios no estaba perdido. Dios estaba en su trono. ¿Quién eran los que estábamos perdidos? Nosotros. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y como lo dije, hermano, esto debería de hacernos regocijar, porque nosotros estábamos en esa misma posición que Mefiboset. La razón, hermano, de la misericordia es la promesa que David le da a Jonatán. La razón que Dios nos dé misericordia es la promesa dada desde Adán. Es la promesa que se le da a Abraham. Es la promesa dada a Noé. Es aquella promesa dada en todo el Nuevo Testamento y cumplida en Cristo. Dios mismo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, gobernante de todo el universo, creador de todo lo que existe, se hace hombre para buscar a su creación que se había rebelado contra él. Eso, hermano, es misericordia. Una misericordia divina, una misericordia infinita, una misericordia eterna, una misericordia que no se acaba, que no importaba cuánto habíamos fallado, que no importaba cuánto habíamos pecado, que no importaba nuestros errores, que no importaba nuestro camino, cuán torcido iba, que no importaba cada una de las fallas que estábamos cometiendo. Dios nos prometió a Cristo
Y Dios nos dio a Cristo en la cruz del Calvario, mostrando su misericordia a toda la humanidad. Él nos decide buscar voluntariamente a cada uno de nosotros un amor que alcanza para todo el mundo, un sacrificio que es capaz de perdonar a todos los pecados de todas las personas, de todas las edades, de todas las épocas, sin importar cuántas personas sean. Es la misericordia que Dios decide mostrar a la humanidad. Hermano, como primera cosa es el rey quien busca dar misericordia, nunca las personas. Nunca pensemos, hermano, que fuimos nosotros quien decidió buscar a Dios, porque no fue así. Como lo dije, nosotros éramos los que estábamos perdidos. Él es quien nos encontró. Mefiboset, hermano, el nombre Mefiboset significa el que lleva la vergüenza. Y recordemos que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en la Biblia siempre todos los nombres tenían algo que ver con la persona, fuese su historia, fuese su carácter o algo que los representaba, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Jesús, ¿verdad? Le dice a Pedro, ¿verdad? Tú eres Simón, pero ahora vas a ser Pedro. Ya, ¿por qué? Porque iba a ser parte, ¿verdad? No la roca que sostiene la iglesia, pero parte del inicio de la iglesia. Entonces, Mefiboset, hermano, significa el que lleva la vergüenza. Imagínese, hermano, que su nombre que significara desventurado. Imagínese, hermano Luis, que le dijeran, vamos con el mecánico desventurado. Estaría feo, ¿sí o no? A todos nos gusta que nuestro nombre signifique algo bonito, ¿verdad? Yo estoy seguro que usted a sus hijos no les puso nombres que se le ocurrieron nada más así, ¿verdad? O sino nombres que realmente le agradaran, que se escucharan bien, que tuvieran ciertas características. Y ahora imagínese a Mefiboset, hermano, con aquel contexto con el que nos lo imaginamos, y su nombre significaba el que lleva la vergüenza. Su nombre mismo cargaba con la derrota de la casa de Saúl. Pero ahora dice la Biblia, hermanos, en el versículo 4, el lugar donde estaba Mefiboset. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar, hermano, su significado es lugar de nada. Representaba la condición de Mefiboset. Él se encontraba, hermano, en la nada. Cargaba la vergüenza y el lugar donde se encontraba, hermano, era un lugar de nada. Lisiado, cargaba con la vergüenza de la casa de Saúl, no tenía nada, hermanos. Un hombre así, como lo mencionamos al principio, seguramente era despreciado, era minimizado y humillado por otros. Pero sorprendentemente, hermanos, no con el rey. Para el rey, Mefiboset cumplía con los requisitos para recibir misericordia de parte de él. Ahora, ¿cuál es la respuesta, hermanos, de Mefiboset? En el versículo 6 al 8 lo encontramos, dice así. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Entendamos algo. David había tomado el reino porque era del linaje de Saúl. No. Se supone, ¿verdad?, que quien sigue del rey es el linaje que continúa, ¿verdad? Uno de los hijos. Bueno, en el mundo antiguo, hermano, cuando un nuevo rey que no era de la descendencia directa, ¿verdad?, o no era de su descendencia, se volvía rey y tomaba el trono de la familia real anterior, este rey, hermano, exterminaba a toda la familia y tenía que hacerlo para poder él evitar que en un futuro se causaran revueltas y aquella familia que un día había tenido el reino, volviese a rebelarse ahora ante su nuevo reino. Sabiendo eso y trayendo a Mefiboset, pues yo creo que él venía espantado, hermanos.
Él venía asustado, oye, soy el último, soy el único que queda, ¿qué me irá a pasar? ¿Qué me irá a suceder? O sea, ¿para qué me quiere? Soy el último de los hijos directos de Saúl. ¿Qué querrá hacer conmigo? Pero hermanos, David actúa no solamente como el rey, sino como el ungido de Dios, mostrando que su reino no se establece sobre el poder militar, sino que se establece sobre la misericordia. Es por eso, hermano, que David era ese hombre conforme al corazón de Dios, porque hasta este instante él no buscaba, hermano, el poder militar, él no buscaba el ser fuerte, sino que él buscaba el amar, el apoyar y el servir para su pueblo. Y la respuesta que da Mefiboset, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, pues estaba delante del rey. Versículo número 6, hermanos. Versículo número 7. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Ahora, hermanos, en lugar de aquel pensamiento de me irá a matar, ¿qué querrá? Me irá a hacer algún mal, querrá exterminar toda la descendencia de Saúl. Entiende Mefiboset por qué David lo había traído. La bendición, hermano, que David le da no es porque la merezca, porque ¿qué méritos había hecho Mefiboset? Nada. No había servido al rey, no había vivido para el rey, no había trabajado para el rey. Es más, hermano, ¿qué podía hacer Mefiboset en la condición que se encontraba por el rey? Si no podía trabajar, si no podía ir a la guerra, si no podía fabricar armas, si no podía protegerlo, si no podía cuidarlo, absolutamente nada. El rey no le da bendición porque la merece o porque no la merece, sino por el amor que tenía a Jonatán. Dios, hermano, nos bendice a nosotros no por lo que somos o no por lo que hacemos, sino por amor a su Hijo Jesús. Esa es la única razón, hermano, la única razón por la cual Dios nos bendice. Dios no nos bendice, hermano, porque tú seas maestro. Dios no nos bendice porque tú des a la iglesia. Dios no nos bendice, hermano, por lo que nosotros hagamos o logremos. Dios nos bendice por el puro amor de su Hijo Jesús, que ha sido derramado en cada uno de nosotros. Pero esto, hermano, a veces produce una mala idea en los cristianos. ¿Alguna vez, hermano, usted ha pensado, si vengo a la iglesia, Dios me bendecirá? Si me hago fiel, el Señor me va a prosperar. Si me hago fiel a la iglesia, ahora sí el Señor me va a responder mis oraciones. Si me hago fiel a la iglesia, Dios me va a dar un buen trabajo. Si me hago fiel a la iglesia, ya no voy a batallar económicamente. Si me empiezo a involucrar a la iglesia, todos mis problemas se van a arreglar. ¿Sí o no, hermanos? Cuando estamos en problemas, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Es que no he ido a la iglesia. O cuando vienen las pruebas, se la cambio, ¿verdad? Cuando vienen las pruebas y estamos en las situaciones difíciles, pero Señor, yo hago esto en el templo. Pero Señor, yo te sirvo en esto. Pero Señor, llevo tantos años viviendo de esta manera. Pero Señor, mira, no sabes quién soy yo. Es como si le estuviéramos diciendo eso al Señor. Y hermano, ese es un pensamiento carnal. Ese es un pensamiento soberbio. Hermano, si yo vengo a la iglesia es por la pura gracia de Dios. Si Dios me permite servir en su obra es por su pura gracia, no porque yo lo merezca. Porque entonces pensar que Dios debe de bendecirme por lo que yo hago es pensar que yo merezco lo que estoy haciendo y ser recompensado por lo que Dios me permite hacer. Pero hermano, todo lo que yo hago, si yo tengo donde vivir, si yo tengo donde dormir, si yo tengo que vivir, si yo tengo que comer, no es porque lo merezca, sino es por su gracia. Yo, hermano, ¿qué es lo que merece el hombre? El hombre merecería morir instantáneamente en el primer momento de su vida que peque, en el primer momento de su vida que quebrante la ley de Dios. El hombre merece morir e ir al infierno sin más. Pero el Señor nos permite vivir muchas veces toda una vida para que podamos conocerle a Él y Él nos muestre la misericordia que hay en las cruces. ¿Quién eres tú, hermano? ¿Quién soy yo? Para que por el simple hecho
de tu persona Dios te tenga que bendecir. Realmente, hermanos, si nos ponemos a pensarlo, se vuelve un pensamiento soberbio, un pensamiento arrogante. Pensar, el creador de todo me tiene que bendecir a mí. Ahora, hermano, gloria a Dios, ¿verdad? Que nuestro Rey es un Dios misericordioso y nos da muchísimo más de lo que usted y yo merecemos. Muchas veces, hermano, nos da comodidades. Muchas veces nos da bendiciones que ni las esperamos. Nos permite hacer cosas que nunca imaginamos hacer por Él. Que nos permite, hermano, vestir algo que nunca pensábamos tener. Nos permite movernos, nos permite ir, nos permite conocer, nos permite vivir en un lugar cómodo. Porque esa es la misericordia que Él tiene hacia nosotros, pero no es por lo que tú haces, no es por lo que tú eres, es porque Dios ama a su Hijo Jesús y a través de su Hijo Jesús nosotros podemos ser bendecidos por pura gracia de Dios. Ahora, hermanos, ¿nuestras obras importan? Claro que sí. ¿Nuestro testimonio importa? Sí. Es necesario, hermano, tener un buen testimonio. Es necesario ser un buen cristiano. Es necesario cumplir y tratar de guardar los mandamientos de Dios. Pero no los guardamos por querer recibir su bendición, sino que lo que hacemos, lo hacemos porque entendemos que con Cristo ya tenemos la mayor bendición que podamos tener en este mundo. Ahora veamos, hermano, la opinión que Mefiboset tenía de él mismo. Dice el versículo número 8, hermanos. David le dice, te voy a devolver todas las tierras de Saúl tu padre. Tú comerás a mi casa, tú comerás siempre a mi mesa. Imagínense de no tenerlo nada. En un día, hermanos, se ganó la lotería. Estaría excelente eso, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Ojalá y un día nos dijera, tú eres descendiente del rey de allá, de España, ¿verdad? Es más, hasta de uno de África, ¿verdad? Ya, con tal de que nos den algo, ¿verdad? Un terreno en Afriquita, hermanos, no le caería nada mal, ¿verdad? Pero el versículo número 8. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? En la cultura judía, hermanos, un perro era un animal despreciable. Hoy en día para nosotros no, ¿verdad? Hoy en día nosotros vemos un perro en la calle y muchos de nosotros nos volvemos locos, ¿verdad? Pero para ellos, hermanos, un perro era un animal despreciable. ¿Para qué servía un perro? No servía para la guerra, no servía para los sacrificios, no servía para comérselo. No tenía utilidad, hermano, alguna en medio del pueblo. Pero un perro muerto era, hermanos, una nulidad absoluta de forma total. O sea, si un perro vivo no sirve, pues un perro muerto, ¿para qué, vea? Ahora, en Eclesiastés hay un dicho, ¿verdad? Mejor es perro vivo que león muerto. Haciendo referencia a qué te sirve un león muerto, es más útil un perro vivo, pero lo que están intentando comunicar allá en Eclesiastés es que aún algo tan insignificante tiene más valor que algo que ya murió. Mefiboset, hermano, se veía a él mismo como un perro muerto. Y volvamos a pensarlo. ¿Qué uso tenía él? ¿En qué él podía servirle al rey a pesar de que le había dado ya la misericordia? En nada. Lo que el rey estaba haciendo no era intentar ganar a Mefiboset, sino mostrando lo que su carácter era. Hermano, ¿en qué le podíamos servir nosotros al Señor en su obra? Gente más talentosa que usted y yo hay en todo el mundo. Gente con mejores actitudes, mejor forma de hablar, mejor carisma, mejor apariencia, mejor intelecto. Pero Dios, hermano, nos escogió a nosotros. Porque Mefiboset se veía él mismo como un perro muerto y ese era el requisito para recibir la misericordia del rey. Aquel que no se ve, hermano, como un perro muerto delante de Dios, no es digno de recibir su misericordia.
Para poder recibir la misericordia de Dios, yo tengo que entender que no merezco nada de parte de Dios. Yo no puedo pensar, hermano, que por mi obra yo puedo tener acceso al cielo. Por eso es que peleamos tanto, hermano, y discutimos contra aquellos que dicen que pueden ganarse la salvación a través de sus obras. Por eso es que nos molesta tanto cuando escuchamos a alguien decir que ya perdió la salvación, que ya la ganó, porque no hay nada, hermano, en nosotros que le podamos ofrecer a Él para poder ir al cielo. Pero este requisito, hermano, choca con el pensamiento de esta generación. Hoy en día la gente cree que todo lo merece. Se ven a ellos mismos como ganadores. No se puede corregir a nadie, hermano, porque la gente se ofenda, aunque no se lo digas de una manera mala, ya que piensan que merecen todos. Pensemos hoy en día a los niños, cómo se les educa. Se les dice que ellos pueden, que ellos son capaces, que ellos son suficientes. Y ahora no me malentienda, ¿verdad? Tampoco estoy diciendo que les vamos a decir, tú no sirves para nada. No. Pero el mundo, hermano, gira en torno a lo que ellos pueden hacer y a lo que ellos pueden lograr. Gira tanto en sus fuerzas, gira tanto en sus habilidades, gira tanto en sus cualidades, que cuando se trata, hermanos, de voltear a ver a Dios, no hay manera en la que lo puedan hacer, porque ellos mismos son suficientes. El evangelio, hermano, aplasta la soberbia humana. El evangelio, hermano, tiene que derribar todo lo que tú eres para que tú lo puedas creer. ¿Por qué cree, hermano, que cuando usted va a ganar almas no hay tanta gente que responde al evangelio? Porque el evangelio te dice, tú no puedes. El evangelio te dice, tú no eres suficiente para ir al cielo. El evangelio te dice, tú no eres capaz. El evangelio te dice, tú no eres moralmente bueno para poder llegar a la presencia de Dios. ¿Y al mundo le gusta eso, hermanos? No. Entonces, ¿cómo nos vimos a nosotros cuando creímos en el evangelio? Tuvimos que aceptar nuestro pecado, ¿sí o no? Y mucha gente, hermano, cuando usted está en esa parte, si usted ha platicado con alguien del evangelio, estoy seguro que le ha dicho, ¿a poco vienes a juzgarme? ¿Sí o no? Es una de las cosas más comunes. ¿A poco sí tú muy perfecto? ¿A poco sí tú crees que nunca has pecado? ¿A poco sí muy santo te sientes? Porque el hombre, hermanos, no quiere humillarse delante del Señor. Hermano, el personaje principal del evangelio no es el hombre perdido. El personaje principal de esta historia no es Mefiboset. No es David, es el rey mostrando misericordia al que estaba perdido. No fuiste tú, hermano, el personaje principal del evangelio. Es Jesús el personaje principal de la razón por la que existe toda la humanidad. El personaje principal de la salvación es Jesús. Es Dios tomando forma de hombre. Es Dios haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz y redimiendo a toda una raza de todos sus pecados y llevándolos a la gloria a través de ese sacrificio, y eso no se nos puede olvidar. El personaje principal de la iglesia, hermano, se llama Jesús. No es tu ministerio, no es la forma en la que das la clase, no es la forma en la que haces las cosas, es Jesús para quien lo haces, y es la forma, hermano, entonces en la que deberíamos de vivir. Nuestra vida no se basa en nosotros mismos, no gira en torno a nuestras comunidades, no gira en lo que queremos, sino en lo que Jesús quiere para nosotros. ¿Te imaginas, hermano, que en nuestra iglesia, cuando nosotros hacemos algo, nuestro pensamiento sea que la gente nos voltee a ver a nosotros? Que cuando damos algo, lo hagamos para que todos nos aplaudan y para que todos nos vean. Mira, hermano, cuando tenemos ese pensamiento, el servicio a Dios se nos va a hacer cansado. Sí, tratamos de agradecer, ¿verdad? Tratamos de darle las gracias, pero muchas veces se nos va a pasar. Muchas veces, si tú das algo, si tú haces algo, si tú vas, si tú vienes, a lo mejor la respuesta que tú querías de los hermanos no la vas a tener. No vas a tener el reconocimiento, y lamentablemente lo que viene después es que se va a amargar uno. Porque como no me aplaudieron, porque como no me vieron, porque como no me alentaron, entonces lo voy a dejar de hacer.
Hermano, el único que merece tener el primer lugar en esta iglesia es Jesús. Él es quien pagó el precio por nosotros. Él es quien nos compró. ¿Y qué precio tan alto fue ese que su propia vida, hacerse hombre, hermano? Usted y yo no lo comprendemos, pero rebajarse al nivel más bajo que él podía entender y conocer, con la única finalidad de salvar a aquellos que se habían rebelado en contra de él. Hermano, él es el único merecedor de toda la gloria en la iglesia y en nuestras vidas. Su iglesia que él compró con su sangre debe de girar alrededor de quien él es y debe de guiarse a través de la palabra que su espíritu inspiró. No somos nosotros y nunca lo seremos. Siempre, hermano, va a ser Jesús, porque Él mostró su misericordia a nosotros. Él tuvo la iniciativa de buscarnos. Él tuvo la iniciativa, hermanos, de hacerse hombre. Él tuvo la iniciativa de morir desde el inicio de los tiempos. Porque piense también en esto. El Señor sabía que íbamos a pecar, ¿sí o no? El Señor sabía que Adán y Eva iban a pecar. Sí. El Señor sabía que los iba a tener que correr del huerto del Edén. El Señor sabía que iba a tener que dar a su hijo en la cruz. El Señor sabía que su hijo iba a clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque nos quiso dar de su misericordia. Porque nos quiso mostrar de su amor. Porque nos quiso mostrar de su salvación. Para una relación, ¿verdad, hermanos? Hoy en día los jóvenes dicen, es que se necesita que tengan iniciativa. Y yo creo que siempre ha sido así, ¿no? ¿Sí? Si el que tiene la iniciativa, dicen, es porque me ama, ¿verdad? Si él me busca, si me manda mensajes, si veo que le interesa, si veo que pues como que no, como que le vale, pues a lo mejor me hago un poquito más para allá, ¿verdad? Hermano, como lo vuelvo a decir, la iniciativa, quien tuvo la iniciativa para conocernos a nosotros fue Él. Su plan fue desde la eternidad hasta la eternidad, sabiendo que íbamos a pecar. Y usted pudiera pensar, pues bueno, ya siendo salvos dejaríamos de pecar, probablemente no, pero no, aún sabiendo que reconociéndolo a Él como Señor, que creyendo en Él como Dios, que sometiéndonos a su palabra le íbamos a fallar, Él dice, no me importa, yo te amo. Se dice, hermano, que Dios nos ama tal y como somos, pero no. Dios no te ama tal y como eres. Dios te ama a pesar de lo que tú eres. Dice la Biblia que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira, hermano, y por eso siempre la Biblia habla de esa relación de esposo y esposa. Mi esposa tiene fallas. Yo no, yo sí, no, hermanos, no me equivoco, ¿verdad? Yo no, ella sí. Oye, Andresito, le dices a tu abuelita que me dé chance de quedarme ahí con ella. Ella tiene fallas, yo tengo fallas, su pareja tiene fallas, ¿sí o no? Pero usted no la ama tal y como es, porque estoy seguro de que hasta la fecha esas fallas no le agradan. Usted la ama a pesar de lo que ella es. Obviamente, ¿verdad? Por eso es el noviazgo, para saber si esas fallas yo puedo aceptarlas, yo puedo decir, las puedo llevar por toda la vida. Es lo mismo, hermanos, que el Señor tiene. Pero nosotros no podemos decirle, yo te amo a pesar de lo que tú eres. Porque en Él no hay error, hermanos, no hay pecado. A Él lo amamos tal y como Él es, porque Él es perfecto. Lo sorprendente es que nosotros, siendo imperfectos, Él sí tiene que amarnos a pesar de lo que usted y yo somos. Esta es, hermano, la misericordia que David le estaba mostrando a Mefiboset. Una misericordia, como lo decía al inicio de los versículos, de Dios. Es esa forma, hermano, en la que Dios nos ama. Una forma que es hasta al mismo tiempo incomprendible. Es una manera de amor única, especial y
infinita, que no importa, hermano, cada día, cada noche, cada segundo de nuestras vidas es un amor intenso por nosotros. El mismo amor que lo mantuvo en la cruz por esas horas, siendo escupido, siendo maltratado, siendo insultado, es la misma forma en la que hoy nos está amando nuestro Señor. Esa es, hermano, la misericordia de Dios. Dice el versículo número 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda tu casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi siervo el rey, conforme a todo lo que me ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo Mefiboset, dijo el rey. Comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Qué bendición, hermano, era más grande la que tenía Mefiboset. Después de tener quizás aquellos pensamientos, aquella manera de vivir, después de ser menospreciado, después de ser minimizado, después de no tener nada, vivir en un lugar que no tenía nada, después de cargar con la vergüenza de su familia, el Señor le pone siervos, le da tierras, le pone gente que se las trabaje, gente que le atienda. Qué bendición, hermano, era la que tenía Mefiboset. Pero hay un, hermano, que se repite en 4 versículos. Y Mefiboset comerá siempre a mi mesa. Se repite, hermanos, en el versículo número 7 al final. En el versículo número 10 también al final. En el versículo número 11 y en el versículo número 13. Pero en el versículo 11 dice: así lo hará tu siervo Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Nuestra vida, hermanos, era igual a la de Mefiboset. Despreciados, quizás sin talentos, quizás cargando con vergüenzas de nuestra familia, quizás en lugares donde no teníamos absolutamente nada. Quizás, hermano, con amarguras en nuestro corazón por lo que había vivido o por lo que habíamos hecho o por lo que nuestra propia familia había hecho. Pero, hermanos, el Señor nos pone a su mesa para que podamos comer con Él. El Señor, hermano, nos pone en un lugar tan especial para que comamos a su mesa, pero no como un siervo, no como un criado, sino como sus propios hijos. Nunca reprochándonos nada de lo que éramos, ni recordándonos aquello que vivimos o que hicimos, sino siempre, hermanos, sentados a su mesa, comiendo como si fuéramos sus hijos. Hermano, qué mayor bendición es la que nos ha dado Dios a través de Cristo Jesús. Qué mayor gracia, hermano, nos ha mostrado el Dios eterno a través de la vida de su Hijo Jesús. Qué mayor bendición, hermano, que no teniendo nosotros nada en nuestra vida que valiera la pena, que fuera suficiente, el Señor nos dignifica y nos da un título que no todo el mundo quiere tener y que no todo el mundo acepta. Porque ese título, como lo mencioné, alcanza para todos, pero no todo el mundo lo quiere. Esa, hermanos, es la misericordia que el Rey nos ha dado a cada uno de nosotros. Piense, hermano, en el cielo. Usted se va a sentar con Él por toda la eternidad. Nunca Él va a recordarle, hermanos, ninguno de sus errores, ninguna de sus fallas. Nunca, hermano, va a pensar Él: ¿te acuerdas cuando hiciste esto? Y hoy estás aquí por mí. No, hermano. Su misericordia es perfecta. Su misericordia y su amor, hermano,
no traen a la memoria los pecados pasados. Por Él, con Él y con Él, hermano, estaremos viviendo por toda la eternidad. Podemos entrar a su presencia, podemos disfrutar con Él. Vamos a poder estar, hermano, alabándole y cantándole toda una eternidad, porque su misericordia decidió manifestarse con nosotros. Hermano, como lo dije, no eras tú quien lo buscó, fue Él quien te vio como una oveja desamparada que no tenías pastor. ¿Y qué pastor nos dio? Un pastor con el cual nada nos faltará, un pastor que nos va a sustentar, un pastor que su vara y su cayado nos infundirán confianza, un pastor que pone mesa delante de nuestros enemigos y delante de nuestros angustiadores. Gloria a Dios por esa misericordia, pero con esa misma misericordia, hermano, que Dios nos dio a nosotros, vivamos en el mundo compartiendo y hablando, hermano, de esa misma misericordia y de esa misma gracia, de ese mismo amor que Dios decidió manifestar a nosotros, compartiéndola con otros, porque esa misericordia alcanza para todos. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Dios, porque Señor, tú nos salvaste. Padre, nuestra vida estaba vacía sin ti, Señor. Era nada, Padre. Podríamos tenerlo todo en este mundo, Señor, pero era perderlo todo en la eternidad. Pero, Señor, tú nos encontraste. Quizás, Padre, no tenemos nada en este mundo, pero lo tenemos todo en la eternidad, Señor, por tu Hijo Jesús. Porque, Señor, tú nos has dado un nombre. Tú nos has dignificado, Señor. Tú nos has hecho ser suficientes delante de tu presencia. Tú, Padre, perdonas nuestros pecados sin importar cuáles sean, cuántos sean y cómo sean, Señor. Ayúdanos, Padre, a confiar día a día en esa misericordia. A que, Señor, cada vez que fallamos, cada vez, Señor, que el enemigo ataca, Padre, nosotros nos podamos aferrar a ti. Nos podamos, Señor, confiar en que podemos confesar nuestros pecados delante de tu presencia, Señor. Y que tu misericordia es suficiente y es basta, Señor, para perdonarlos. Señor, ayúdanos a vivir en este mundo, mostrando esa misma misericordia, Señor, que tú un día nos mostraste a nosotros, Señor. Que, Señor, nosotros seamos el medio por el cual más gente pueda conocerla, por el cual más gente pueda confiar en ella, Señor. Y que, Padre, como cristianos, nuestro corazón se goce al recordar, Padre, que tú nos has redimido, nos has salvado por pura misericordia, Señor. Glorifícate y exáltate en el nombre de Jesús. Amén.